Hola colegas, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del canal Noticias Mujer. Soy la doctora Verónica Lía Crosa y me acompaña, como siempre, el doctor Roberto Agüero. Hola Roberto. Hola Verónica, hola colegas. En esta oportunidad nuestros corresponsales comentarán una serie de actualizaciones científicas sobre cardioobstetricia. Durante el mes de julio, desde la Sociedad Argentina de Cardiología, adherimos a la campaña del American Heart sobre salud cardiovascular en embarazada. Este año la campaña se desarrolla bajo el lema Cuida dos corazones. Así es, Roberto. En los últimos años las tasas de natalidad han descendido, pero observamos que existe una modificación del perfil de mujeres gestantes. Por un lado, los avances en las técnicas de fertilización asistida han extendido la edad fértil con embarazos logrados en mujeres de mayor edad con mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Por otra parte, los avances en la cirugía cardiovascular permiten hoy que muchas niñas puedan operarse, corregir parcial o totalmente su afección en la infancia y alcanzar la edad fértil con embarazos de mayor riesgo cardiovascular. Además, gracias a las mejores tasas de supervivencia, luego de tratamientos oncológicos, una población de mujeres que han transitado un cáncer pueden programar un embarazo y requerirán la asistencia del cardiooncólogo y del cardioobstetra. Las estadísticas mundiales de mortalidad materna por enfermedad cardiovascular varían dependiendo de la región considerada y oscilan entre el 0.2 y el 4% de los embarazos. Además, tenemos que considerar que en nuestra población aún existe una alta prevalencia de enfermedad reumática y también de enfermedad de Chagas, con el consecuente riesgo de transmisión vertical y Chagas congénita. Actualmente sigue siendo una de las principales causas a nivel global la transmisión vertical. El screening antes del embarazo y durante el embarazo va a facilitar los tratamientos tanto de la madre como eventualmente del bebé que nazca positivo con Chagas congénito, y sabemos que la tasa de éxito tratados antes del año es aproximadamente el 100%. Con respecto a la enfermedad reumática, así como en otras valvulopatías, el desafío frente al embarazo es definir cuál es el riesgo materno y fetal en mujeres con prótesis. En este sentido, justamente la doctora Camila Correa Saduet nos va a traer un reporte. Adelante, Camila. Hola Vero, hola Roberto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un trabajo publicado en el American Heart en mayo del 2023. Habla sobre los outcomes maternos fetales en mujeres embarazadas con antecedente de reemplazo valvular, tanto mecánico como biológico. Sabemos que mujeres en edad fértil, si tienen enfermedad valvular y es sintomática, el reemplazo valvular está indicado de forma preconcepcional. Tenemos dos tipos de válvulas, las mecánicas y las biológicas. Las mecánicas asociadas a trombosis y sangrado y las biológicas con deterioro estructural acelerado. La hipótesis de este trabajo es que el reemplazo valvular mecánico se asocia con mayores complicaciones materno-fetales, días de hospitalización y costos en la hospitalización. Este trabajo es una corta retrospectiva de Estados Unidos del 2008 al 2019. Son 4.152 mujeres con reemplazo valvular mecánico y 874 mujeres con reemplazo valvular biológico. El outcome primario es un MACE combinado y los outcomes secundarios, las complicaciones materno-fetales de forma individual, la hospitalización y los costos. Y los resultados son muy interesantes. Cuando comparamos el grupo de mujeres que tienen implante de válvula protésica previa, vemos que tienen 22 veces más riesgo de un evento cardiovascular mayor, y esto es principalmente a expensas de insuficiencia cardíaca e infarto. Esto se traduce, por supuesto, en mayor tiempo de hospitalización y de costos, y 4 veces mayor mortalidad neonatal. Cuando comparamos los grupos de válvulas biológicas versus mecánicas, vemos que tanto los outcomes primarios como los secundarios son similares y no tienen realmente diferencias estadísticamente significativas. Si bien sabemos que las mujeres que tienen implante de válvulas protésicas tienen mayor edad, mayor hipertensión crónica, mayor enfermedad pulmonar y mayor enfermedad reumatológica, esto en este estudio no implicó que estas mujeres tuviesen mayores trastornos hipertensivos del embarazo ni diabetes gestacional. Camila Correa Saduet para el canal de Noticias Mujer. Gracias Camila. Gran casuística, ¿eh? Más de 5.000 mujeres con prótesis valvulares. Un tema no menor, Roberto, son los trastornos hipertensivos del embarazo, que en nuestro país son la principal causa de muerte materna. De acuerdo con las estadísticas vitales, en Argentina se encuentran dentro de las principales causas directas de muerte materna, con una razón de mortalidad materna por todas las causas de 7.42 por cada 10.000 nacidos vivos. Pero además del riesgo durante el embarazo, no debemos olvidar el riesgo cardiovascular a largo plazo de estas mujeres.
En este sentido, desde Córdoba, la doctora Mariana Galarza nos trae información al respecto. Hola Mariana. Hola estudios, hola Verónica, hola Roberto. Siguiendo con las noticias internacionales, quería comentarles las últimas recomendaciones de buenas prácticas que propuso este año la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para la salud cardiovascular a largo plazo en las mujeres que tuvieron algún trastorno hipertensivo durante el embarazo. Ellos comienzan repasando el riesgo de futuras complicaciones como el aumento del riesgo cardiovascular global, el desarrollo de hipertensión arterial crónica, de problemas coronarios, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca, mayor deterioro cognitivo y demencia temprana. A pesar de todo esto, el riesgo absoluto sigue siendo bajo, por lo cual se han propuesto diferentes scores de riesgo, pero sus puntajes son poco aplicables para este grupo de mujeres jóvenes, ya que nos van a dar un riesgo basal bajo en los próximos 10 años. Sí recomiendan fervientemente que el embarazo y el puerperio es una gran oportunidad para identificar y modificar este riesgo cardiovascular, que incluye modificaciones en el estilo de vida, recomendar la lactancia materna, promover la dieta DASH y el ejercicio físico. Luego continúan dando sugerencias con respecto a las mujeres que han tenido un trastorno hipertensivo en el embarazo previo y que están cursando uno nuevo, en el cual se debería determinar la recurrencia del trastorno hipertensivo durante el primer trimestre de la gestación. Recomendar profilaxis con aspirina, informar a la paciente los riesgos de recurrencia e indicar modificaciones en el estilo de vida. Pero cuando tenemos recursos limitados, simplemente utilizar los factores maternos y la presión arterial media, pero sacar este score del primer trimestre. Luego proponen cómo seguir a estas pacientes. Proponen un seguimiento a corto y mediano plazo, cómo determinar el riesgo cardiovascular entre los 6 y 12 meses posparto. Proponen vincular el control clínico de estas mujeres con el calendario de vacunación del niño, ya que esto mejoraría la adherencia materna al plan de seguimiento posparto. Las mujeres que cursaron con diabetes gestacional, hacer las pruebas de hemoglobina glicosilada entre las 6 semanas y los 6 meses posparto, y han determinado que los 4 momentos principales para el control en el primer año es poco después del nacimiento, a las 6 semanas, a los 6 meses y a los 12 meses después del nacimiento. Y luego plantean un seguimiento a largo plazo. Las mujeres que tenían patologías previas como hipertensión o diabetes deberían seguir con sus controles rutinarios. Las que no tenían antecedentes previos y son mayores de 20 años deberían ser evaluadas con un score de riesgo cardiovascular cada 4 o 6 años. Proponen que los equipos que atienden a las mujeres posparto idealmente sean multidisciplinarios, conformados por obstetras y especialistas en salud materno-fetal, médicos para seguimiento a largo plazo como ginecólogos, médicos generalistas, cardiólogos, y que también incluyan nutricionistas, trabajadores sociales, fisioterapeutas y entrenadores. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos ha llamado recientemente al periodo posparto el cuarto trimestre, para dar un enfoque mucho más fuerte y más amplio. Y se pactó que la transición de la atención posparto de los obstetras a los clínicos sea a partir de los 3 meses posteriores al parto, para evaluar así las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo. ¿Qué se sugiere controlar en estas pacientes? Presión arterial, índice de masa corporal y perímetro de cintura, y realizar exploraciones de laboratorio complementarias como prueba de tolerancia a la glucosa, perfil lipídico y análisis de orina para determinar cociente albúmina-creatinina. Si los resultados dan anormales, se recomienda realizar 6 meses de modificaciones del estilo de vida, es decir, actividad física y cambios de la dieta, y repetir estas pruebas. Después de completar este examen, las mujeres deben ser asesoradas sobre sus factores de riesgo identificados. Teniendo en cuenta que solo la mitad de las mujeres de alto riesgo regresan a la cita de seguimiento posparto, ellos hablan de aceptar el desafío de identificar el momento y el lugar adecuado para el asesoramiento. Recomiendan fuertemente buscar intervenciones viables para mejorar la adherencia a la atención posparto con el fin de minimizar el riesgo cardiovascular futuro. Entonces, identificar riesgo, actuar en el posparto y puerperio y utilizar medidas a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Desde Córdoba, Mariana Galarza. Volvemos a estudios. Hasta luego. Gracias Mariana, queremos contarles que desde el área Corazón y Mujer estamos trabajando activamente con una mirada interdisciplinaria y contamos entre nuestros miembros con el doctor Santiago Roldán, médico tocoginecólogo. Hola Santiago, ¿qué novedades nos tenés sobre preeclampsia y marcadores bioquímicos? Hola Verónica y Roberto,
Espero que esté muy bien en el estudios. Aquí Santiago Roland, su corresponsal de obstetricia en el Hospital Fernández. Quería contarles que leyendo el American Journal de Obstetricia y Ginecología de febrero del 2022, encontré este artículo muy interesante de Sarosh Rana y colaboradores de la División de Medicina Materno-Fetal de la Universidad de Chicago, llamado Desbalance en los factores angiogénicos circulantes en la fisiopatología de la preeclampsia y otros trastornos relacionados. Como ya todos sabemos, la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad, tanto materna como fetal, que afecta aproximadamente al 4% de todos los embarazos. Este interesante estudio de revisión se centra fundamentalmente en el desarrollo vascular e invasión normal de la placenta, para luego pasar al desequilibrio angiogénico que se produce durante la preeclampsia y, por último, centrarse en el rol o en el papel de estos biomarcadores angiogénicos en el diagnóstico clínico y la predicción de la preeclampsia. Como también sabemos, durante un embarazo normal se produce una invasión placentaria, una placentación que se produce en 2 oleadas de invasión trofoblástica. Esto genera cambios a nivel de la vascularización uterina muy importantes que son necesarios para que se produzca una adecuada circulación entre la madre y el feto. Estos cambios incluyen angiogénesis, vasculogénesis y un remodelamiento de las arterias espiraladas uterinas. Esto, por supuesto, requiere de un equilibrio, balance, regulación de ciertos factores en concretos. Como vemos en el primer gráfico, a la izquierda y abajo, si la invasión placentaria se produce en condiciones normales, vamos a obtener un sistema vascular de baja resistencia y alta capacitancia. Por el contrario, durante la preeclampsia, tenemos un sistema vascular de alta resistencia y baja capacitancia. En el primero de los casos, en el desarrollo normal, se liberarán a la sangre factores proangiogénicos como el factor de crecimiento vascular endotelial, más conocido como VEG, y el factor de crecimiento placentario, más conocido como PIG. Por el contrario, cuando esto no se produce en forma adecuada, se liberan a la sangre factores antiangiogénicos, entre ellos el factor soluble de la tirosina quinasa 1 y la endoglobina soluble. Estos factores son fuertes antagonistas de los primeros, generando un claro desequilibrio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Estudios prospectivos, multicéntricos y observacionales utilizaron un cociente entre el factor soluble de la tirosina quinasa 1 versus los valores del PIG, del factor de crecimiento placentario, y descubrieron que valores por abajo de 38 tenían un fuerte valor predictivo negativo, con lo cual esta relación, cociente o ratio, como se lo conoce normalmente, puede emplearse para predecir la ausencia de preeclampsia en mujeres que se sospecha clínicamente esta entidad. Por otro lado, esta relación entre el S-FLIT y el PIG está fuertemente asociada con un resultados adversos y un parto inminente en mujeres que presentan signos y síntomas de preeclampsia, sobre todo en aquellas que tienen embarazos menores a 34 semanas. Cuando este valor supera los 85, es predictor de malos o pésimos resultados adversos dentro de los pocos días a semanas. Con lo cual, en resumen, el descubrimiento y la caracterización de estos factores de origen placentario han brindado una herramienta no invasiva, basada en sangre, para evaluar la función y la salud de la placenta y para la detección temprana de algunos trastornos. Pues entonces ahora, este descubrimiento nos lleva al gran desafío de buscar o proporcionar más información sobre nuevas opciones preventivas y eventualmente terapéuticas. Eso sí, hay que decirlo, es un recurso que todavía no está disponible en todas las instituciones de nuestro país. Espero que su lectura le resulte igual de interesante que para mí. Nuevamente, a estudios, un saludo, Roberto y Verónica. Excelente revisión y muy clara. Aporta datos que muchas veces desconocemos los cardiólogos. Además de los trastornos hipertensivos, una complicación frecuente del embarazo es la enfermedad tromboembólica. La doctora Juliana Marín nos va a comentar algo al respecto. Hola, Juliana. Hola, Roberto. Hola, Verónica. En esta oportunidad les voy a presentar una revisión acerca del riesgo de trombosis en el embarazo.
En esta revisión se analizaron múltiples estudios observacionales, metaanálisis, en los cuales se pudieron obtener datos. Sabemos que el embarazo y el puerperio aumentan el riesgo de tromboembolia venosa. Estos episodios se producen 2/3 antes del parto, la mitad durante el tercer trimestre y un cuarto son diagnosticados 3 semanas luego del parto, siendo la etapa del puerperio el momento de mayor incidencia, donde aproximadamente aumenta 4 veces el riesgo. En estos estudios se vieron múltiples factores de riesgo relacionados con la tromboembolia venosa, la edad mayor a 35 años, la obesidad, los tratamientos de reproducción asistida, la cesárea, la inmovilización, los diagnósticos de placenta previa, y principalmente el grupo de mayor riesgo fueron aquellas pacientes con índice de masa corporal por encima de 25. En cuanto a la duración del riesgo posparto, en esta revisión se vieron que fueron variables los resultados. Pudieron variar de 3 a 6 semanas de acuerdo a la condición de cada paciente, y una de las conclusiones más importantes es que se deben reevaluar los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa durante todo el embarazo y el posparto. En esta revisión se preguntan cómo basar la decisión del tratamiento de tromboprofilaxis de acuerdo a los factores de riesgo de las pacientes y que esta decisión sea aceptable tanto médica como económicamente. Es por esto que tenemos que evaluar el riesgo de tromboembolia venosa versus el riesgo de sangrado. Se recomienda tromboprofilaxis en pacientes que han tenido antecedentes de tromboembolia venosa con tratamientos anticonceptivos o en embarazos previos. Sabemos que las heparinas de bajo peso molecular son el gol estándar de tratamiento, pero las dosis óptimas todavía son inciertas. La aspirina tiene un papel incierto también. Un problema clínico particular es la prevención de la recurrencia durante el embarazo o el posparto en una paciente que ya tiene antecedentes de tromboembolia venosa. Es por esto que se recomienda la evaluación de factores de riesgo preexistentes en forma individualizada. Se deben evaluar y asesorar a las pacientes con antecedentes de tromboembolia venosa antes de un próximo embarazo, acerca de los factores de riesgo y la importancia de la prevención. En esta revisión presentaron un score que fue realizado en el Hospital Universitario de Francia, donde pudieron recabar distintos datos, generar este score donde uno puede cargar los datos de las pacientes con los factores de riesgo y esto hace un cálculo de riesgo para de alguna manera dirigir el tratamiento y el pronóstico de las pacientes. Una de las interrogantes es cómo mejorar la tromboprofilaxis alrededor del embarazo, con fuertes desacuerdos entre expertos y guías de práctica clínica. Entonces, ¿estamos a favor o en contra de un uso más amplio de la profilaxis con heparina? Y algunos interrogantes que quedan pendientes serían la definición precisa de las poblaciones de mujeres en las que la relación riesgo-beneficio es aceptable, cuándo comenzar la prevención durante el embarazo y después del parto en caso de una hemorragia obstétrica, el tipo de antitrombótico y la dosis y duración del tratamiento. Como conclusiones, en esta evaluación, esta revisión, lo que se ve es una evaluación sistemática repetitiva del riesgo trombótico individual alrededor del embarazo. Los equipos deben definir una conducta que debe ser reevaluada con frecuencia y estos son los principales resultados de esta revisión. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juliana. Otra complicación propia del embarazo asociada a insuficiencia cardíaca y a riesgo a futuro frente a nuevos embarazos es la miocardiopatía periparto. La doctora Mariana Carnevalini nos va a comentar al respecto. Hola, Mariana. Hola, Verónica. Hola, Roberto. Hoy les traigo este artículo publicado por la JACC sobre una revisión de miocardiopatía periparto. Te cuento que la miocardiopatía periparto fue definida desde el año 2010 por la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca como una entidad idiopática que se presenta con insuficiencia cardíaca secundaria a deterioro de la disfunción del ventrículo izquierdo cercano al fin del embarazo o en los meses posteriores al parto sin otra causa que lo justifique. El criterio diagnóstico es la caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 45% con o sin dilatación ventricular. La incidencia es variable, desde 1 en 200 hasta 1 en 4.000 casos, y podría encontrarse en aumento dada la mayor edad materna, los embarazos múltiples y los tratamientos de fertilidad. Entre los factores de riesgo, la preeclampsia y la hipertensión gestacional están fuertemente asociados al desarrollo de miocardiopatía periparto. La fisiopatología aún se encuentra en investigación, con datos que apoyan la hipótesis de ser parte de una enfermedad vascular gatillada por el estado hormonal del periparto. El pronóstico es adverso, con una mortalidad estimada del 4 al 16% al año, y los factores asociados a mal pronóstico son la presencia de trombosis ventricular, dilatación del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo derecho, obesidad y la raza afroamericana. La recuperación frecuentemente ocurre entre los 3 a 6 meses posteriores al diagnóstico y el tratamiento es por tiempo indeterminado, aún no se ha definido cuándo debería suspenderse.
Los puntos clave para destacar son el abordaje multidisciplinario y en una paciente que se presenta con miocardiopatía periparto, es importante estimular la lactancia materna, dado que no se asocia a resultados adversos, sino que es beneficioso para la paciente, y la prevención de muerte súbita posterior al diagnóstico y el consejo preconcepcional en caso de ser un embarazo posterior, por lo cual es importante que el abordaje sea multidisciplinario. Muchas gracias. Les informó Mariana Carnevalini de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para Canal Mujer. Muchísimas gracias, Mariana. Excelente revisión de miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto es una de las causas de insuficiencia cardíaca, pero existen también otras causas. Los invitamos a ver la segunda parte de esta emisión.